Nunca imaginé que el día que debía cerrar mi vida laboral con dignidad, terminaría convirtiéndose en el recuerdo más amargo que aún hoy me despierta por las noches. Había trabajado 37 años en esa empresa. 37 inviernos saliendo de casa antes del amanecer. 37 veranos regresando con la camisa pegada a la espalda. 37 navidades en las que prometí que el próximo año sí tendría tiempo para la familia. Y no cumplí. Pero me decía que valía la pena. Que todo ese sacrificio estaba construyendo algo sólido. Un respeto. Un nombre. Un lugar que nadie podría arrebatarme. Eso creía. La invitación a la fiesta de jubilación llegó en un sobre blanco. Simple. Elegante. Mi nombre escrito con una tipografía sobria. Casi solemne. La leí 3 veces. Sentí orgullo. Un orgullo silencioso, de esos que no se gritan, pero se sostienen firmes en el pecho. Se lo merece, me dijo mi esposa mientras planchaba mi mejor camisa. Mis hijos, ya adultos, prometieron asistir. Algunos antiguos compañeros confirmaron por mensaje. Yo imaginé discursos, anécdotas, risas compartidas. Una despedida cálida. Esa mañana me miré al espejo durante más tiempo del habitual. El cabello gris, las arrugas marcadas alrededor de los ojos. Las manos ya no tan firmes. Pero había algo más. Había historia. Había entrega. Llegué al salón con puntualidad, como siempre. El mismo hábito que me había acompañado durante décadas. Las mesas estaban dispuestas en forma de herradura. Una pantalla al fondo. Un micrófono en el centro. Algunos me saludaron con abrazos rápidos. Otros con sonrisas tensas. Noté miradas que se desviaban demasiado pronto. No entendí por qué. Me senté en la mesa principal. Alguien me colocó una copa frente a mí. Brindis inicial. Aplausos breves. El gerente tomó el micrófono. Comenzó con una voz impostada, ceremoniosa. Dijo mi nombre completo. Habló de los cambios inevitables. De nuevas etapas. De evolución corporativa. Hasta ahí, todo normal. Entonces, cambió el tono. Hoy despedimos a alguien que, sin duda, dejó huella, aunque no siempre de la forma correcta. Sentí un leve nudo en el estómago. Reí nervioso. Pensé que era una broma. No lo era. Comenzaron a proyectarse imágenes. Correos fuera de contexto. Errores antiguos. Magnificados. Decisiones tomadas bajo presión, expuestas como si fueran fallas morales. Cada diapositiva caía como una piedra. Algunas personas rieron. Otras miraron sus platos. Nadie me miró a los ojos. Todos recordamos, continuó, aquel proyecto que costó tiempo y dinero. Ese proyecto había salvado empleos. Había sido aprobado por la misma directiva que ahora se limpiaba las manos. Quise hablar. No me dieron el micrófono. Mi nombre, usado como ejemplo. Mi trayectoria, reducida a una caricatura conveniente. 37 años convertidos en un resumen cruel de 5 minutos. Sentí calor. Un sudor frío recorriéndome la espalda. La copa temblando entre mis dedos. Busqué a mi esposa. Tenía los ojos húmedos, la boca apretada, inmóvil. Mis hijos bajaron la mirada. Cuando terminó el homenaje. Hubo aplausos desordenados. Forzados. Incomodidad flotando en el aire como polvo. Alguien dijo. Bueno, brindemos. Yo no brindé. Me levanté despacio. Las piernas me pesaban. Cada paso hacia la salida era una derrota silenciosa. Nadie me detuvo. Afuera, el aire de la noche me golpeó el rostro. Respiré hondo. No lloré. No grité. No dije nada. El orgullo no siempre se rompe en pedazos visibles. A veces se quiebra por dentro. Con un sonido que solo uno escucha. Los días siguientes fueron peores. Los mensajes dejaron de llegar. El teléfono, que durante años no paraba de sonar, quedó en silencio. En el supermercado, antiguos colegas fingían no verme. En el barrio, los rumores viajaban rápido. Algo habrá hecho. Por algo lo expusieron así. Yo, que había sido referencia, me convertí en advertencia. Empecé a evitar salir. A caminar con la cabeza baja.
a dudar incluso de mis propios recuerdos. ¿Había sido tan malo como dijeron? ¿O simplemente era más fácil sacrificar a uno para limpiar la imagen de muchos? Las noches se alargaron. El insomnio se volvió costumbre. Mi esposa intentaba consolarme, pero yo ya no sabía cómo explicar ese vacío. No era solo vergüenza. Era la sensación de haber sido descartado, como un objeto viejo que estorba. 3 meses pasaron así. 3 meses de silencio, de humillación que seguía latiendo bajo la piel. Hasta que una mañana, el teléfono sonó. Un número desconocido. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. ¿Hablo con? Mi nombre. Pronunciado con cautela. Con respeto. Algo en mi interior se tensó. No sabía aún quién llamaba. No sabía qué querían. Pero supe, en ese instante, que esa llamada no era casual. Que lo que empezó como una humillación pública, todavía no había terminado. Y que la justicia, cuando llega tarde, no siempre llega de la forma que uno imagina. La voz al otro lado del teléfono no se presentó de inmediato. Hubo un segundo de silencio, breve, calculado, como si quien llamaba necesitara asegurarse de que yo seguía siendo la misma persona, o de que aún estaba dispuesto a escuchar. ¿Se encuentra bien?, preguntó al fin. Mentí. Dije que sí. Después de 3 meses aprendí que la verdad, cuando se ofrece sin cuidado, solo sirve para que otros la usen en tu contra. Lo llamo en relación con su jubilación, continuó. Y con ciertos procedimientos internos que están siendo revisados. Esa palabra, revisados, cayó pesada. No fue una promesa. Tampoco una disculpa. Fue una grieta. Me pidió que nos reuniéramos. Un café discreto. Nada oficial. Nada por escrito. Colgué sin saber si debía sentir alivio o miedo. Pasé el resto del día inquieto, moviéndome por la casa como un huésped que no termina de reconocer el lugar. Cada objeto parecía observarme con una pregunta muda. Los diplomas en la pared. Las fotos de equipo. Los reconocimientos que nadie quiso mencionar aquella noche. Mi esposa notó algo distinto en mi forma de caminar. No preguntó. Aprendimos, con los años, que algunas noticias necesitan reposar antes de ser pronunciadas. La reunión fue 2 días después. El café estaba casi vacío. Luz tenue. Mesas de madera gastada. Un lugar elegido para pasar desapercibido. El hombre que me esperaba no vestía como directivo. Ropa sobria. Gestos medidos. Una carpeta cerrada que no abrió de inmediato. No vengo a ofrecerle disculpas, dijo. Todavía no. Agradecí esa honestidad brutal. La falsa empatía habría sido insoportable. Me habló de auditorías, de movimientos financieros, de decisiones que habían sido atribuidas a mi nombre sin haber pasado nunca por mis manos. Mientras hablaba, entendí algo que hasta entonces me había negado a aceptar. La fiesta no fue un error. Fue un ensayo. Yo había sido la distracción perfecta. El rostro conveniente para que otros siguieran operando en silencio. Usted era confiable, dijo. Y, precisamente por eso, útil. Sentí una mezcla amarga de orgullo y rabia. Ser honesto me había convertido en escudo humano. Me pidió paciencia. Discreción. Silencio. Otra vez el silencio. Salí del café con una certeza incómoda. La humillación no había terminado. Solo había cambiado de forma. Las semanas siguientes fueron extrañas. Personas que no me hablaban desde hacía meses comenzaron a saludarme con una cortesía repentina. Demasiado ensayada. Demasiado tarde. Recibí invitaciones que antes no existían. Consultas casuales. Preguntas disfrazadas de interés genuino. Yo escuchaba. Observaba. Respondía lo justo. Aprendí que cuando alguien te subestima, tiende a hablar de más. Una tarde, mientras ordenaba papeles antiguos, encontré una libreta que creía perdida. Anotaciones. Fechas. Firmas. Pequeños detalles que en su momento no parecían importantes. Ahora lo eran todo. No porque quisiera vengarme. Eso es lo que muchos suponen. La verdad es más simple, y más triste. Quería entender. Entender en qué momento mi lealtad se volvió descartable.
¿En qué reunión se decidió que yo sería el nombre pronunciado en voz alta, para que otros permanecieran en sombras? La empresa anunció cambios internos, renuncias voluntarias, reestructuraciones urgentes. Nadie mencionó mi fiesta. Nadie habló de la humillación. El silencio seguía siendo la estrategia. Pero ya no era solo mío. Una noche, mi hijo mayor se sentó frente a mí. Había escuchado cosas, comentarios sueltos, versiones que no encajaban. Papá, dijo, nunca dudé de ti. Pero necesitaba que lo supieras. Asentí. No dije nada. A veces el orgullo también necesita testigos silenciosos. 3 meses después de la fiesta, mi nombre volvió a circular. Esta vez en pasillos donde antes no se pronunciaba. No como burla. No como advertencia. Como problema. Y eso, curiosamente, me devolvió algo que creí perdido. No la reputación. No el respeto. La calma. Porque cuando quienes te empujaron al borde empiezan a mirarse entre ellos con desconfianza, significa que la historia aún no ha terminado. Y que la caída social que me tocó vivir solo fue el primer acto. No ocurrió de golpe. La tensión no llegó como una explosión, sino como una humedad lenta que se filtra por las paredes hasta que el aire se vuelve irrespirable. Al principio fueron detalles mínimos. Una pausa demasiado larga al escuchar mi nombre. Una conversación que se interrumpía cuando yo entraba en una habitación. Sonrisas que no alcanzaban a los ojos. Había aprendido a leer ese lenguaje durante años. Ese momento exacto en el que alguien deja de verte como una carga y empieza a verte como una amenaza. Una mañana encontré un sobre bajo la puerta. Sin remitente. Dentro, solo una hoja doblada en 2. No confíes en nadie. Ya saben que hablaste. El corazón me dio un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta desde dentro. Releí la frase varias veces. No estaba firmada. No hacía falta. Pasé el resto del día con esa sensación incómoda en la nuca, como si alguien me observara desde un punto que no lograba identificar. Esa misma tarde recibí otra llamada. Número oculto. Las cosas se están moviendo más rápido de lo esperado, dijo la misma voz del café. Y no a todos les gusta. No levantó la voz. No hizo advertencias directas. No fue necesario. Me habló de documentos desaparecidos. De respaldos borrados. De personas que, de repente, ya no recordaban haber aprobado decisiones clave. Están limpiando, dijo. Y cuando alguien limpia, siempre barre lo que estorba. Colgué con las manos frías. Esa noche soñé con la fiesta. Con las risas. Con la pantalla mostrando mi nombre una y otra vez. Pero esta vez, cuando intentaba salir del salón, la puerta no se abría. Desperté empapado en sudor. Los días siguientes fueron una coreografía extraña. Gente que antes me evitaba comenzó a buscarme. No con disculpas. Con cautela. Oí que andas hablando con auditores, dijo uno, fingiendo ligereza. Dicen que están revisando proyectos antiguos, comentó otro, mirando alrededor antes de terminar la frase. Yo asentía. No confirmaba. No negaba. Descubrí que el silencio, bien usado, puede ser más inquietante que cualquier acusación. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vi a uno de los gerentes que había reído más fuerte en mi jubilación. Estaba pálido. Había adelgazado. Sus ojos se movían rápido, nerviosos. Nos cruzamos frente a frente. ¡Qué sorpresa verte!, dijo. Lo miré sin apuro. Sin reproche. Sin sonrisa. El tiempo pasa, respondí. Nada más. Siguió su camino sin mirar atrás. Yo me quedé quieto unos segundos, sintiendo algo nuevo. No satisfacción. No venganza. Control. Porque entendí que ya no necesitaba justificarme. Ellos lo estaban haciendo solos. Esa misma semana, la empresa anunció una investigación externa independiente. Palabras grandes. Promesas vagas. En los pasillos virtuales comenzaron a circular nombres. Algunos que yo conocía bien. Otros que jamás aparecieron en público. El mío no estaba entre ellos. Y eso fue lo que más ruido hizo. Una noche, alguien tocó la puerta de mi casa. 2 golpes. Secos. Mi esposa se tensó.
Fui yo quien abrió. Era un antiguo colega. Uno que había bajado la mirada aquella noche. Tenía los ojos enrojecidos. La voz rota. «Necesito hablar contigo», dijo. Antes de que sea demasiado tarde. Se sentó en la mesa de la cocina como si le pesaran los huesos. Me contó cosas que yo había intuido, pero nunca escuchado en voz alta. Reuniones cerradas. Decisiones ya tomadas antes de cualquier votación. Mi nombre usado como garantía moral. Pensé que te protegerían, confesó. Nunca imaginé que te soltarían así. Lo escuché sin interrumpir. Cada palabra era una pieza que encajaba con una precisión inquietante. Cuando se fue, me quedé solo en la cocina, mirando la silla vacía. Sentí cansancio. Un cansancio antiguo, profundo, pero también claridad. Porque ya no se trataba solo de mí. Había algo más grande moviéndose. Algo que necesitaba un final, o un sacrificio final. Los rumores crecieron. Demandas. Renuncias inesperadas. Un directivo hospitalizado por estrés. La tensión se volvió tangible. Se podía sentir en el aire, como electricidad antes de una tormenta. Y entonces, una mañana, recibí un correo. Asunto. Comparecencia formal. Leí el mensaje con calma. No era una citación. Era una invitación. Querían que hablara. En serio esta vez. Apagué la pantalla y miré por la ventana. El mundo seguía igual. La calle. Los árboles. La gente apurada. Pensé en la fiesta. En el micrófono que nunca me dieron. En las risas que me redujeron a un chiste conveniente. Pensé en el orgullo. En la caída. En el silencio que me tragó durante meses. Y por primera vez desde aquella noche, sonreí. No porque hubiera ganado. Todavía no. Sino porque entendí algo esencial. La humillación pública había sido el comienzo. Pero lo que venía ahora, ya no dependía de ellos. La comparecencia fue programada para un jueves por la mañana. No era casualidad. Los jueves siempre habían sido el día de las decisiones importantes. El día en que se cerraban números, se aprobaban presupuestos, se enterraban problemas. Dormí poco la noche anterior. No por miedo, sino por una claridad incómoda que no me dejaba descansar. Cada recuerdo regresaba con un orden nuevo, como si alguien hubiera reorganizado mi memoria para que, por fin, todo encajara. El edificio donde se realizaría la reunión no tenía logos visibles. Cristales oscuros. Un lobby silencioso que olía a café recalentado y desinfectante. Me anuncié en recepción y esperé. Mientras lo hacía, noté algo extraño. 2 personas que reconocí de inmediato. Ambas habían estado en mi fiesta de jubilación. Ambas habían aplaudido. Ahora evitaban mirarme. Me llamaron por mi nombre completo. No por cortesía. Por formalidad. La sala era más pequeña de lo que imaginaba. Una mesa larga. 4 personas sentadas. Carpetas abiertas. Grabadora encendida. No hubo preámbulos. Queremos que nos cuente su versión, dijo uno de ellos. Desde el principio. Respiré hondo. Y empecé. No hablé con rabia. No levanté la voz. Relaté hechos. Fechas. Decisiones. Aprobaciones que nunca pasaron por mí y, aún así, llevaban mi firma digital. Cuando mencioné ciertos nombres, vi movimientos involuntarios. Manos que se tensaban. Miradas que se cruzaban demasiado rápido. ¿Puede probar esto?, preguntaron. Saqué la libreta. Los correos impresos. Los respaldos que nadie creyó que yo conservaría. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue pesado. Denso. Un silencio que ya no se podía barrer debajo de la alfombra. Entendemos, dijo finalmente uno de ellos. Le pedimos discreción mientras continuamos. Asentí. Era una petición tardía. Pero acepté. Al salir, sentí una presión extraña en el pecho. No alivio. No triunfo. Responsabilidad. Porque supe que lo que había dicho no se quedaría encerrado en esa sala. Y no se quedó. Las semanas siguientes fueron un desfile silencioso de consecuencias. Suspensiones temporales. Investigaciones ampliadas. Un directivo renunciando por motivos personales. Cada anuncio era breve. Aséptico.
Pero debajo del lenguaje corporativo había pánico. Una noche recibí un mensaje que no esperaba. Necesitamos hablar. No confíes en correos. Era de alguien que jamás se había puesto de mi lado. Alguien que, hasta hacía poco, yo habría considerado intocable. Nos encontramos en un estacionamiento subterráneo. Luces parpadeantes. Pasos que resonaban demasiado fuerte. Esto se salió de control, dijo. Nadie pensó que llegarían tan lejos. Llegar, pensé. Como si la verdad fuera un lugar peligroso al que no se debía acceder. Me ofreció algo. No dinero. No exactamente. Podemos arreglar tu imagen, propuso. Comunicado interno. Reconocimiento tardío. Incluso una disculpa pública. Lo miré con calma. ¿Y a cambio? Pregunté. No respondió de inmediato. No hacía falta. No puedo, dije. Ya no. Se fue sin despedirse. Esa misma semana, el video de mi jubilación desapareció de los archivos internos. Como si nunca hubiera existido. Como si borrar la evidencia pudiera reescribir la humillación. Pero las personas que estuvieron ahí no olvidaban. Empezaron a llamarme. No para disculparse. Para protegerse. Yo no sabía, decían. Yo solo seguía órdenes. Mi nombre no aparece en nada, ¿verdad? Yo escuchaba. Nada más. Porque entendí algo que me sorprendió incluso a mí. No necesitaba vengarme. El sistema se estaba devorando solo. Mi esposa notó el cambio. Ya no caminaba encorvado. Ya no evitaba el espejo. No porque hubiera recuperado el prestigio, sino porque había recuperado la verdad. Una tarde, mientras tomábamos café, me preguntó, ¿y si al final te piden que hables públicamente? No respondí de inmediato. Miré la taza. El vapor subiendo lento. Entonces hablaré, dije. Pero no para acusar. Para cerrar. Esa noche, recibí la llamada que lo confirmó todo. Han decidido avanzar, dijo la voz conocida. Y su testimonio será clave. Colgué despacio. Me quedé sentado, en silencio. Pensé en la fiesta. En la pantalla. En las risas. Pensé en esos meses de caída social. En la soledad. En la vergüenza que no me pertenecía. Y comprendí que el momento más peligroso para quienes humillan a otros no es cuando la víctima grita, sino cuando deja de necesitar hacerlo. Porque ahí, el piso empieza a ceder de verdad. La citación oficial llegó un lunes por la mañana. No fue por correo electrónico ni por una llamada informal. Fue un sobre grueso, con sellos visibles y un lenguaje que ya no dejaba espacio para interpretaciones. Lo sostuve unos segundos antes de abrirlo. No por miedo. Por respeto al momento. Porque entendí que, a partir de ahí, nada volvería a manejarse en voz baja. La audiencia no sería pública, pero tampoco secreta. Demasiadas personas observando. Demasiados intereses cruzados. Demasiados nervios expuestos. Cuando entré al edificio esa mañana, noté algo que antes no estaba. Periodistas. No muchos. Los justos. Lo suficientes para que el rumor ya no pudiera enterrarse. Nadie dijo mi nombre en voz alta. No hacía falta. Algunos lo susurraban. La sala era más grande que la anterior. Más fría. Más formal. Las paredes blancas no ofrecían refugio. Me senté donde me indicaron. Esperé. Uno a uno fueron entrando. Rostros conocidos. Otros nuevos. Algunos evitaban mirarme. Otros me observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Cuando comenzaron las preguntas, el tiempo se volvió extraño. Las horas parecían comprimirse en minutos. Cada respuesta mía abría otra puerta. Cada documento mostrado cerraba una salida para alguien más. Hubo un momento, preciso, en el que el ambiente cambió. No fue cuando mencioné nombres. Fue cuando expliqué por qué me habían expuesto. Necesitaban a alguien creíble, dije. Alguien con una trayectoria limpia. Alguien a quien nadie defendería, porque ya no estaba en juego. Ese silencio fue distinto a todos los anteriores. No pesaba. Cortaba. Vi a uno de los directivos inclinar la cabeza. A otro apretar los labios. A una mujer al fondo tomar notas con demasiada fuerza.
La narrativa se rompió ahí. La versión oficial dejó de sostenerse. Al salir, el aire me pareció más denso que de costumbre. Un periodista se acercó. No dijo nada. Solo levantó la grabadora. Negué con la cabeza y seguí caminando. No necesitaba hablar. La maquinaria ya estaba en marcha. Las consecuencias comenzaron a aparecer con una rapidez que me sorprendió incluso a mí. No por justicia divina. Por pura necesidad de supervivencia. Comunicados apresurados. Suspensiones inmediatas. Correos internos pidiendo cooperación total. Un nombre resonó con fuerza. El mismo que había presentado mi humillación como un chiste elegante. El mismo que había tomado el micrófono aquella noche. Su renuncia fue anunciada un viernes por la tarde. Clásico. Intentaron enterrarla en el fin de semana. No funcionó. Las llamadas no paraban. Antiguos colegas. Gente que jamás había mostrado interés por mí. Siempre supe que eras íntegro, decían ahora. No respondía. Porque entendía algo que dolía más que la humillación. El respeto tardío no repara nada. Una noche, recibí un mensaje que me dejó inmóvil frente a la pantalla. Van a hacer público un reconocimiento. Quieren corregir la narrativa. Leí esa frase varias veces. Corregir. Como si la vergüenza pudiera editarse. Respondí con una sola línea. No es necesario. Y lo decía en serio. Mi esposa me observó desde el sillón. Había aprendido a leer mis silencios mejor que nadie. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Y lo estaba. No porque todo se hubiera arreglado, sino porque ya no dependía de su versión. Días después, alguien llamó a la puerta. Era uno de los auditores. Esta vez no traía carpetas. Queríamos avisarle, dijo. Esto va a escalar. No lo dijo como advertencia. Lo dijo como hecho. Habrá consecuencias legales. Continuó. Y su nombre quedará limpio. Limpio, pensé. Como si alguna vez hubiera estado sucio. Cuando se fue, me senté solo en la sala. Miré alrededor. La casa. Las fotos. La vida que seguía intacta, a pesar de todo. Pensé en algo que nadie había dicho en voz alta. Algo que flotaba entre todos nosotros como un secreto incómodo. La empresa no me humilló solo para protegerse. Lo hizo porque sabía que yo no me defendería públicamente. Porque confiaba en mi silencio. Y se equivocó en una sola cosa. No en que guardaría silencio, sino en creer que ese silencio los protegería. La justicia, cuando llega, no siempre trae aplausos. A veces trae algo más inquietante. Exposición. Y mientras algunos caían, mientras otros corrían para salvarse, yo entendí que mi historia ya no les pertenecía. La habían usado. La habían torcido. La habían arrojado al centro de una fiesta. Pero ahora, era mía otra vez. La última llamada no llegó con urgencia. No hubo tono solemne ni palabras grandilocuentes. Fue breve, casi sobria. El proceso ha concluido, dijo la voz. No necesitaremos nada más de usted. Eso fue todo. Colgué y permanecí sentado un largo rato, mirando el teléfono como si esperara que dijera algo más. No lo hizo. No sentí alivio inmediato. Tampoco alegría. La justicia, cuando tarda tanto, no entra como una celebración. Entra como un cansancio que por fin encuentra donde apoyarse. Los días siguientes se fueron acomodando solos. Las noticias hicieron su recorrido habitual. Nombres, cargos, titulares medidos, cuidadosos, casi tímidos. Algunos enfrentaron consecuencias legales. Otros desaparecieron del mapa corporativo con una rapidez que habría parecido imposible meses atrás. El silencio que antes me rodeaba a mí, ahora los envolvía a ellos. Nunca hubo una disculpa pública. Nunca un acto de reparación simbólica. No lo esperaba. Porque comprendí algo que tardé demasiado en aceptar. Las instituciones no piden perdón. Solo avanzan. Una tarde, recibí un correo oficial. Breve. Su historial ha sido revisado y corregido. No existe responsabilidad alguna atribuible a usted. Eso era todo. Ninguna mención a la fiesta. A la humillación. A las risas.
Cerré el correo y apagué la computadora. Salí a caminar. Por primera vez en meses, lo hice sin prisa. Sin ese peso invisible en la espalda. La gente seguía pasando a mi lado sin saber nada de mi historia. Y, por primera vez, eso no me dolió. En el parque, me senté en una banca. Vi a un hombre mayor enseñar a su nieto a andar en bicicleta. Lo sostenía del asiento, con cuidado, con paciencia. Cuando el niño avanzó solo, el hombre sonrió. No gritó, no aplaudió, solo observó. Y entendí algo que ninguna investigación me había enseñado. El orgullo no está en que te reconozcan. Está en saber quién fuiste incluso cuando intentaron redefinirte. Volví a casa con esa idea latiendo suave, como una certeza tardía pero firme. Mi esposa me esperaba con café. No preguntó nada. No hacía falta. Nos sentamos juntos, en silencio. ¿Terminó? Dijo al fin. Sí, respondí. Ella asintió. Nada más. Esa noche dormí de corrido. Sin sueños. Sin sobresaltos. Los meses siguientes trajeron algo que no esperaba. Mensajes de personas jóvenes. Ex empleados. Gente que había visto la fiesta. Que había guardado silencio. Gracias por no gritar. Gracias por no desaparecer. Gracias por demostrar que el silencio también puede ser firme. No respondí a todos. No era necesario. No busqué revancha. No reclamé reconocimiento. No exigí reparación. Porque entendí, al final, que mi verdadera despedida no fue aquella noche frente a una pantalla cruel. Fue mucho después. Cuando pude caminar sin vergüenza. Cuando pude recordar mi carrera sin rabia. La humillación fue real. Dolió. Marcó. Pero no me definió. 3 meses después de aquella fiesta, me llamaron creyendo que todavía estaba roto. Creyendo que podían controlar el cierre de la historia. Se equivocaron. Porque algunas caídas no destruyen. Revelan. Y la justicia, cuando llega tarde, no devuelve lo perdido. Pero deja algo más difícil de quitar. Dignidad. Y con eso, fue suficiente.